San Miguel egiten, udalerria herri modun sortu zen lekuan, eta leku honen inguruan sortu zen, eta hori oroituz be, plenoa hemen egiten da, iraiako plenoa betiko modun. Bueno, beste barik, nengoko puntura pasako gara. Recordar lo único, que hay aparatos de traducción para quien los necesite a su disposición, ¿vale? Venga, aurrera orduan. Bat, egoki bada, 2018ko uztailaren 26an egindako ohiko osoko bilkurako akta onestea. Bai, Sergio? Bai. Pepe? Sí. Basauri bai? Sí. EH Bilduk? Ados. PSek? De acuerdo. EAJak? Ados. Ederto, hurrengo puntua mesedez. 2. Alkateak eta arloetako ordezkariek 2018ko uztailaren 17tik irailaren 13 arte egindako dekretuen barri emotea. Ez daki hone buruz zer esanik? Bai. Vamos, nosotros queríamos preguntar por dos decretos, uno por el 2829, en el que a DIF se le pide que ponga en condiciones las señalizaciones del paso a nivel que hay entre Basauri y Etxebarri, y se le da un plazo de 10 días y a ver si había contestado, para contestar a la propuesta que se le decía que daría por seguridad, ¿no? Ese era uno, y el otro era también hacia Adif, que desde el paso, bueno, de la pasarela del puente del TAF, ¿cómo dices? Número, Bobby. El número de segundo es el 2830, y este es de la pasarela del TAF, de Cerátamo a San Miguel, y lo que se le pide a Adif es que se están cayendo, se caen, porque van allí pues, los chavales o quien sea, y han caído grandes, digamos, piedras o lo que sea. Entonces se le pedía que haya un vallado para proteger esto y que no caiga nada abajo, porque se han encontrado en el paseo que va hacia San Miguel, pues, y entonces es conveniente que eso esté, digamos, con una barrera de 3 metros para que no caiga nada abajo y le pueda caer a alguien que pase por allí. Y entonces se ha contestado algo de lo mismo a Adif. Sí, evidentemente por eso se les ha requerido, porque se ha visto esas deficiencias y miramos. Si nos hubierais dicho antes ya habríamos mirado. No nos consta ahora, pero miramos. Besterik, hurrengo puntua mesedez orduan. 3. 3086-2018 alkatetza dekretuaren barri emotea, non Estibalitz Bakaiko Ugarte izendatzen baitute harreman publiko eta protokoloko buru irailaren 17tik aurrera, lanpostuaren titularraren aldi baterako ezintasuna dela eta. Bueno, osera maien gainen honen berriuki dabe, eta beste barik dakarrena. Ordezkaritza udal langile baten euskaritza bainoz da. Ez daki, honi buruz ere esanik, bestela hurrengo puntura. Venga, hurrengo puntua mesede. 4. EAJ-PNV udaltaldeak aurkeztutako idatziaren barri emotea. Zeinak Agurtzane Zebrekos Goikoetxea eskola kontseiluko kide izendatzerakoan izandako akatsa zuzentzen duen. Bai, horren berri emotea bainoz da, beraz, ere esanik ez bada hurrengo puntura, pasako minateke. Ederto. 5. 26/9/2018 alkatetza dekretuaren barri emotea. Agurtzane Zebrekos Goikoetxea tokiko gobernu batzarreko kide eta alkate orde izendatzen ditu aipatutako dekretuak. Udaltzaingoko ordezkari ere izendatzen du eta arlo horretako egin beharrak eta sinadura eskuordetzen dizkio. Bestalde, ondare ataleko ordezkari izendatu eta atal horretako sinadura eskuordetzen dio. Eta horri guztiari lotutako zenbait xehetasun ere jasotzen ditu dekretuak. Bai, hemen ez dago besterik, bakarrik Agurtzane sartu dabe lehengoko zinegotzi bat ordezkatzen, beraz zinegotziari zeukan ardura berdina dekoz, ohiko kontua bainoz da, baina beraz hurrengo puntura mesedez. 6.
Alkatetzaren proposamena. Agurtzane Zebrekos Goikoetxea izendatzea udalaren ordezkari Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoan eta Gurutze Gorrian. Bueno, gauza bera. Berak ordezkatutako zinegotzia zeramazan gauzak, edo ardurak berari be leporatzen. Besterik ez badau, bozkatu beharko genduk, ezta? Bai. Sergio? Bai. Bai, Pepe? Sí. Basauri bai? Bai. EH Bilduk? Ados, bai. PSek? De acuerdo. EAJ? Ados. Ederto, hurrengo puntua mesedez. 7. Basaurin, etxe bizitza alokatzeko gazteentzako laguntza ekonomikoak arautzen dituen udal ordenantza, akatsen zuzenketa onestea eta ordenantzari behin betiko onespena ematea. Bai, Sergio? Abstentzio. Pepe? Abstención. Basauri bai? Abstentzio. EH Bilduk? Ados. Ni bakarrik komentatu nahi nuen eskerrak eman nahi nizkie talde guztiei egindako lanagatik eta proposamen hau aurrera eramateagatik. Bai, hori bakarrik. Ederto. PSek? Nosotros vamos a estar de acuerdo y también agradecer que las aportaciones que ha hecho el Partido Socialista han sido incluidas en esta ordenanza. Y bueno, yo creo que vamos un poquito de retraso, pero bueno, a partir de hoy pues está muy bien que ya esté aprobada. De acuerdo. Ederto. EAJ? Bueno, gure bozka alde, noski, baina bozka baina horretik behar da komentatzea hori, bai, eskerrak emotea alderdi guztiek egin dugun lanagaitik eta adostasunera heltzeagaitik, eta azaltzea bakarrik hemen zuzentzen dugula, behin-behineko onarpena, baina zuzentzen dugula da, behin onartuta, hasiera batean, araudian jartzen zen, maiatzean hasiko ginatekela ja, prestatzen edo apuntatzen edo nota hartzen ja, posiblea zela datorren maiatzatik aurrera. Egiten duguna da, gaur onartu eskero, eta hala dirudi gertatuko dela, datorren hilabetetik ja indarrean jartzen da eta posible izango litzateke, Basauriko gazteak apuntatzea edo erabiltzen hastea. Ederto, hurrengo puntua mesedez. 8. Egoki bada, 54/2008 kreditu aldaketa onestea. Modernizazio arloak eskatutako kreditu gehigarria da eta 66.890 euro eta 31 zentimoko zenbatekoa du. Bai, Sergio? Ados. Pepek? Sí, lo único, me imagino que será práctica habitual, pero estos ordenadores que se darán de baja, me imagino que algunos se podrá ceder a alguna asociación, me imagino que lo soléis hacer, ¿no? Pero bueno, por si acaso mencionarlo, que se plantee esa posibilidad. Bai, Gabi, bozka? Sí. Bai. Basauri bai? Sí. EH Bilduk? Ados. PSek? De acuerdo. EAJak? Ados, eta bai, esan duen eso, como bien has propuesto, normalmente, algunos sí que están ciertamente obsoletos, pero en la medida de que los técnicos de informática creen que todavía se les puede dar una reutilidad, incluso para tener internamente también, alguna posibilidad de uso o trasladarlos también a asociaciones o a colectivos que todavía puedan sacarle partido. Bai, alde. Ederto, hurrengo puntua esan beharra dago, zelan 9. puntutik 12. puntura zerikusi handia daukon puntua direla eta daukien puntua direla elkarlotuta dauz eta naiz eta banan bozkatu inbiar zelan ez da bai da bateratua egitea proposatzen da danan astu ingo dalako ez da bainande batean. Beraz, errepikatzen dut, berdin bozkatuko genduke banan puntuak, baina ez da bai da printzipioz 9. puntutik 12. puntura bateratu ingo genduke. Bai. Eta puntua, hasi baina hori nik uste kokatu inbehar dela apurtzue puntua zertan datzan. Traemos aprobación, ¿qué traemos al fin y al cabo, no? Varias modificaciones presupuestarias y actos presupuestarios para poder abordar la disolución del convenio con Bilbao Ría 2000, de forma que se actúe también en San Justo, Villeta y Pozocueche
de manera que se abonen a esta LORRE 2000 los gastos incurridos en anteriores legislaturas, en varias anteriores legislaturas, y el Ayuntamiento gestione directamente este proyecto con los agentes implicados. Creo que hay que recordar el origen de todo esto y de dónde venimos, solo por dar algunas pinceladas. Durante varias legislaturas anteriores, el LORRE 2000 incurre en varios gastos de cara a la gestión del proyecto de regeneración de San Fausto, Villeta, Pozuecoche, adelanta, digamos, dinero para abordar varios gastos o varias actuaciones, así como la organización de la playa de Vías y otros proyectos relacionados con la regeneración urbana de Basauri y su ámbito ferroviario. Me estoy remitiendo a unos cuantos años para atrás, del orden de 16 años, si mal no recuerdo. Luego es cierto que este convenio se reformula, pero bueno, un poco el origen de alguna manera es varias actuaciones emanantes de ese convenio y de uno posterior que se firma, detallando el anterior. Cuando este equipo de gobierno entra, este equipo de gobierno, el cual presido, entra y plantea la reorientación de este plan de regeneración de San Fausto, Villeta y Pozuecoche, cosa que todos y todas creo que sabemos, de forma que se reduzcan gastos, número de viviendas y alturas y se dé más peso a un aumento de zonas verdes y esparcimiento y a una menor densidad de vivienda. Como líneas generales, hablo mucho de esto, tampoco quiero dar datos para aburrir, aunque datos desde luego los hay. Reorientación de este proyecto, se plantea una reorientación de este proyecto en base a lo que dijimos que íbamos a hacer, ni más ni menos. Paralelamente, esto es un proceso un poco largo y un poco complejo, ADIF, que es una parte implicada importante en todo este proceso, empieza a plantear, y esto es al de poco de entrar este equipo de gobierno, que los terrenos de la Pacha que estaban en el proyecto anterior ya no tenían claro si le iban a valer. En la Pacha, para aquel entonces, se habían gastado en torno a algo más de 2 millones de euros. En otro sentido, el Ayuntamiento también plantea, paralelamente a DIF, liberar cuanto antes la playa de Vías de Pozuecoche para dar un empuje económico y urbanístico al proyecto de rehabilitación, puesto que en ese momento estaba por lo menos que en sus principales piezas no se acaba de mover nada. En cuanto a liberar determinados terrenos, no digo que no se hicieran antes cosas, en cuanto a liberar determinados terrenos. El Ayuntamiento, como gesto de buena voluntad, repito, cuando entra este equipo de gobierno se encuentra que se le debe al lado de 2000 2 millones de euros y que se habían algo más de 2 millones de euros, seguramente me colaré 100.000 o arriba abajo, y que de un total de un montante económico que se había ido comprometiendo con el RE2000 de más de 4 millones de euros. Esto cuando entra este equipo de gobierno. Ya se debía este dinero. El Ayuntamiento, como gesto de buena voluntad, lo que le plantea el RE2000 es bueno, pues empieza a abonar alguna de las cantidades requeridas, ya que efectivamente se han metido en Basauri, y transmite su voluntad de seguir abonando en tanto el proyecto avance. Y los vecinos, evidentemente, vean que el proyecto avance y que esto revierte en Basauri, en el municipio. En este ínterin no se acaba de mover nada y ante la paralización del proceso de devolución de la playa de Vías al municipio y el no avance del proceso en general de regeneración urbana, el Ayuntamiento deja de abonar los importes de gastos contraídos como el RE2000. En tanto la operación no avanzará y así se le transmite. Hay que decir que en estos intervalos de tiempo, es justo decirlo, también se da una inestabilidad en cuanto a los interlocutores en Madrid, porque está en un proceso de elecciones repetidas en el Estado, y un retraso también en la formación del gobierno español que hace que durante un tiempo, es cierto, carezcamos de interlocutores válidos. Eso creo que también es en justicia, hay que decirlo. Asimismo, también interlocutores válidos, evidentemente, con Madrid. Asimismo, también se da cierta situación de incertidumbre en la continuidad del RE2000 y esto también se expresa. Yo creo que y se expresa por varios medios de comunicación, además. Y ante esta situación de incertidumbre, la alcaldía, a nivel interno, como creo que corresponde a los funcionarios implicados, es advertida del riesgo de seguir pagando cantidades en el RE2000 sin tener la reversión de la inversión en el pueblo asegurada, ni la continuidad del proceso de regeneración urbana asegurado. Esto se avisa y además creo que con muy buen criterio. En esa tesitura, el Ayuntamiento, repito, deja de abonar las cantidades solicitadas por el RE2000, matizando siempre, repito, que no las abonaría en tanto la operación no avanzara. Se entabla un proceso judicial
por el cual el barrio 2000 demanda por una parte de ese dinero que todavía no estaba pagado al ayuntamiento, por una parte mínima, dado el dinero debido, y en última instancia hay un proceso judicial por el cual en última instancia se condena al ayuntamiento a pagar esa cantidad con unos determinados intereses. Casi paralelamente en el tiempo, el ayuntamiento va perfilando un acuerdo para la evolución de la playa de Vías de Pozocueche al municipio directamente en contacto con Adif, mediante un acuerdo de expropiación pactado por el cual se paga un dinero a Adif y se hace una nueva estación en Bidebieta, coincidiendo también de alguna manera con lo aprobado en el plan especial, aprobado en este pleno y del cual también se somete a consulta popular. Eso iba a decir, con carácter previo, recordar que se hace la consulta y se aprueba definitivamente el PERU en pleno, que es donde hay que hacerlo, el Plan Especial de Regeneración Urbana, que da soporte legal a esta operación. Un plan especial que da soporte legal a determinadas actuaciones de este ámbito urbanístico. Una vez que la operación avanza, en cuanto a sus puntos principales, que serían clarificación del tema de la pacha de forma que se saca del PERU, ya Adif empieza a expresar hace bastante tiempo que esto no le vale, de forma que se saca del Perú y este terreno sigue siendo municipal. Evidentemente, con unas inversiones hechas allí, que por cierto, en última instancia vamos a pagar nosotros, claro. Otro paso que sería la aprobación de un plan especial, solamente por recapitular y por recordar. Y otro paso también primordial, que es la devolución de la playa de Vías de Pozocueche. El ayuntamiento se dirige al barrio 2000 y a Adif, transmitiendo su disposición a abonar los gastos incurridos una vez la operación comienza a avanzar. Y algunos de sus puntos principales se atasca. Y también para reestructurar de una manera amistosa o dejar sin efecto el convenio firmado, el último de ellos, en el año 2009, pasando a gestionar directamente esta operación de regeneración urbana el ayuntamiento en coordinación con los distintos agentes implicados, que básicamente son Adif y propietarios. Estas modificaciones de créditos y la propuesta de resolución del convenio anterior se marcan ahí, de una manera simplista, en determinados gastos incurridos. Repito, cuando este equipo de gobierno entra, 4 millones estaban comprometidos en gastos y 2 ya abonados, más de 4 millones. Y evidentemente lo que se hace es intentar un convenio de resolución amistosa con el R2000, de forma que esto se desatasque y paralelamente, Bilbao Ríos 1000 en esto lo que pide indudablemente es que el dinero que ha adelantado se le devuelva y a partir de ahí estas modificaciones de créditos responden a eso y también está interrelacionado con puntos que después trataremos, pero que al final llevan a que podamos empezar por fin a actuar en la regeneración de San Fausto de Pozocueche. Bueno, abrimos el turno de palabra en el orden habitual. Bye, Sergio. Pues bueno, solo voy a decir una cosa, señor alcalde. Para este viaje no hacía falta alforjas. Ya sé que ahora les va a echar la bronca al PSOE y a Gaby, de la anterior alcaldesa y del amigo Agüeros, pero nos vuelve a demostrar su capacidad de gestión y de negociación en este aspecto. Bye. Pepe. Bueno, yo creo que estamos siendo testigos aquí públicamente de cómo se certifica este alcalde, pues que no le importa nada tirar 4,5 millones de euros de los contribuyentes a la basura. Y ya nos lo demostró cuando presentó el PERU, un PERU que, haciendo un poco histórico, pues es un PERU que nos lo presentan en el 2015 con 305 viviendas nuevas, de repente en abril del 16, 277, un avance anterior que hablaba de unas 400, un PERU que en ningún momento recoge los gastos incurridos en Bilbao Ría 2000. Sergio pues ya ha avanzado un poco, pues que el alcalde, pues como siempre, pues dentro de su perfección, pues no... lo fácil es echar la culpa a los demás cuando casi todo se contrata entre el año pues 2002 y 2007. De hecho, Loli de Juan y Agüeros
si se les puede achacar algo, entran el 26 de mayo del 2007, cuando prácticamente casi todos los contratos se firman previamente. Lo que sí que les pasa a estas dos personas, sobre todo a Agüeros, que era el presidente de la Comisión de Hacienda, pues que se encuentra con facturas pues, por 1 millón de euros, pues que el señor Ibargüen no había pagado en una Bilbao Ría 2000 sociedad, la cual, pues casualidad, estaba presidida por el señor Azcuna. Entonces, esto es un PNV al cuadrado, ¿no? Por mucho que se quiera aquí echar la culpa a los demás. Y bueno, al final aquí lo que se certifica es pues una película de miedo que empezamos a vivirla los concejales nuevos aquí mismo, en el año 2015, cuando de repente se nos trae una moción que encima se mete vía urgencia y en la cual se nos dice que vamos a instar, a su vez, para que insten nuestros partidos, para que insten a su vez y nos regalen la playa de Beas. El alcalde en el 2015 pedía que se la regalaran, ahora se la regala de otra forma, ¿no? Pagando lo que debía y dando por perdido lo que ya pagó. En resumen, 4,5 millones de euros, que es lo que los que éramos novatos y con poco sentido común, porque pues somos conscientes de que eso nos falta, le decíamos al alcalde y le proponíamos pues, que renegociara el convenio, dentro del convenio y dentro de la comisión de seguimiento, lo cual el señor alcalde pues nunca llegó a hacer, salvo ahora que ha sido para hacer lo que hace 3 años decía que no iba a hacer jamás, que era pagar lo que se le debía. Entonces, no entiendo qué beneficio tiene para el municipio lo que ahora nos propone el alcalde, que al final lo único que hace es dar la razón, yo hablo por mí, a lo que llevo denunciando años, en los cuales pues tanto el Perú como lo que se nos trae hoy suponía tirar a la basura 4,5 millones de los vecinos, que eso pues, es prácticamente un 8 o un 9% de un presupuesto de Basauri. Entonces, claro, esto al final pues, tiene un histórico. El alcalde pues, un poco ha contado su relato de los hechos. Lo que no cuenta al final es que pues, por no pagar, la sociedad de Bilbao Ría 2000 pues le meten un contencioso y no creo yo que a nadie le metan en un contencioso porque sí, sino le meten en un contencioso porque el alcalde se compromete a pagar en plazos una deuda que luego incumple, un compromiso que encima no pasa por pleno. Entonces, no sé hasta qué punto igual ese dinero lo tendría que pagar el alcalde y no los vecinos, porque lo firmó el alcalde. Por aquí no pasó, que yo sepa. Entonces, al final, a base de recursos de apelación y tener entretenidos a funcionarios del ayuntamiento, con el coste de oportunidad que eso tiene, pues al final le condenan a pagar. Entonces, bueno, tanta voluntad tenía de resolver un convenio que recurría hasta lo recurrible. O sea, el alcalde no llegó a Europa pues porque no podía, pero si no habría seguido recurriendo. Y al final lo que le hizo la justicia es, oiga, usted en tal año firmó que iba a pagar, ¿no? Y un día dejó de pagar. Sí, pues pague. Y hemos tenido suerte que Bilbao Ría 2000 nos demandó solo por 100.000, porque de haber demandado al ayuntamiento por todo el montante, pues tendríamos otro agujero en las arcas que pagar. Y luego, en todo este trasiego de acontecimientos, pues nos encontramos pues, con una consulta, con una propuesta de consulta, con una última consulta que el alcalde le hace a su medida y va y la pierde. Bueno, el caso es que al final se aprueba definitivamente un Perú y dentro de este ánimo del alcalde de renegociar el convenio, lo cual en el informe que se nos ha presentado, pues ya los técnicos municipales también le aconsejan que lo renegocie, que busque una salida pactada, pues la mejor solución que tiene el alcalde para eso es aprobar un Perú que no ha pasado por la comisión de seguimiento. O sea, aprobar un Perú olvidándose de que hay otros 2 actores dentro del convenio, los cuales, en repetidas alegaciones en las diferentes fases del proyecto, pues le dicen, oiga, que usted no puede hacer esto porque hay un convenio que tiene unas consecuencias. Y encima de eso se salta el convenio y encomienda mediante el decreto de alcaldía la gestión del ámbito a Videvi. Al final, para que los vecinos les quede claro, lo que hoy se aprueba, si se aprueba, es una pérdida de 4,5 millones de euros
a la basura que no se van a recuperar porque son gastos que no se recogen en el plan especial. Es decir, este convenio podría ser más o menos discutible si los gastos que aquí se recogen se hubieran incluido en el Perú, los cuales no se han incluido, aparte de tener solamente un 1% de margen. El alcalde, que decía en el 2015, bueno, ya cuando entró de alcalde ya decía que no iba a pagar a Bilbao Ría 2000, y hoy pues, parece ser que paga, algo ha cambiado en el destino que ha hecho que cambie de decisión, pues esto le ha costado a los vecinos del ayuntamiento, solamente en intereses, 150.000 euros. Es decir, usted nos ha costado 2 veces su sueldo. Es así, ¿no? 2 veces su sueldo, 150.000. Más luego costas e intereses, 10.000. Más luego el proyecto de IDOM. Y igual no había hecho falta el proyecto de IDOM. Había otros proyectos que igual se podía haber rebajado alturas, tal. 160. 2 consultas, 40. Es decir, el alcalde, esto parece la factura de la luz. O sea, el alcalde ha generado un incremento él solito de 358.000 euros por hacer algo ahora que podía haber hecho en el 2011 o en el 2013 o en el 2015, pero lo hace ahora en el 2018 y encima nos lo vende aquí como si esto fuese el exitazo de la legislatura. No solamente eso, vamos a firmar un convenio en cuya cláusula cuarta hay un IVA en duda, que es el IVA de todos estos proyectos, que este IVA pues, puede ser de una parte, de todo, pues si fuera el IVA de todo, pues nos iríamos a unos, descontados los proyectos del IVA, que bueno tal, pues nos iríamos a unos 800.000 euros de más. Si metemos la pacha, nos iríamos a unos 453.000. Porque en la cláusula cuarta lo que se dice es que se está pendiente de una resolución de la Diputación Foral, de la Hacienda Foral, en el cual se diga ese IVA qué pasa con él. Y que si por lo que fuera hubiera que pagar ese IVA, lo iba a pagar el ayuntamiento. Entonces, este negocio que nos vende el alcalde como una maravilla, pues puede tener un incremento en la peor de las situaciones de 1 millón de euros. Solamente este convenio. Yo creo, señor alcalde, que esto roza el porno duro. O sea, yo creo que esto es para hacérselo mirar. Entonces, al final, yo, señor alcalde, yo creo que usted no puede ser alcalde presentando esto. O sea, usted no puede... O sea, un alcalde que viene aquí y nos hace un histórico, un relato como este, y encima nos vende esto como un éxito de su legislatura y encima en plan buenismo y en gesto de buena voluntad decidí pagar. El Consejo de Administración le estaba requiriendo que pagara lo que usted firmó. Entonces, eso es un problema que usted solo ha generado, que demuestra una incapacidad tremenda a la hora de resolver un convenio, porque al final los que lo han resuelto es la justicia, que le han dicho, oiga, ¿se compromete a firmar? No, sí, pague. Y encima hay un problema más importante, porque al final un convenio se puede resolver y puede ser que no ganen todos. Si yo no estoy diciendo que... Pero el problema más serio es presentar un PERU, el cual se olvida de unos gastos. Es decir, la solamente presentación de ese PERU, un PERU que se va reduciendo en edificabilidad, pues según de un mes a otro pues va bajando. Entonces, la solamente presentación de ese PERU es para dimitir. O sea, es que yo, señor alcalde, lo siento, pero yo creo que usted tiene que dimitir. Tiene que dimitir y dejar paso pues a otra juventud y que vayan... Bueno, yo si me votáis, hacemos aquí una moción y me presento al alcalde, pero para lo que queda, le dejaré a usted que... Pero yo, señor alcalde, lo siento, pero yo creo que esto no es de recibo. Entonces, yo solicito públicamente su dimisión porque estamos siendo testigos de cómo el PNV nos propone tirar 4,6 millones de euros a la basura. O sea, mi voto es no. Todavía no hemos pasado a votar, pero paciencia. Ahora estamos en el debate. Bai, Basauri, bai. Sí, bueno, creemos que como se ha apuntado hoy, nos parece cuanto menos lamentable la situación que se está dando, ¿no? A tenor del informe jurídico, para nosotros esto no es una resolución de mutuo acuerdo. Lo que hay aquí es miedo a un nuevo juicio con Bilbao Ría 2000 y que tengamos que pagar no solo lo que se debe, sino también las costas.
Y como ya no les queda más alternativa, pagan, sin, a nuestro parecer, ningún tipo de contraprestación. 4.608.000 euros del contribuyente a la basura. Nosotros nos preguntamos si cuando ustedes se posicionaron en contra del anterior plan y del anterior convenio, tuvieron en cuenta estas inversiones. Yo me pregunto si en algún momento se pararon a pensar algún tipo de negociación real para modificar el convenio e intentar al menos no perder parte de lo invertido. O solo pensaban en ganar las elecciones en 2011. Miren, se lo venimos diciendo desde que entramos en el ayuntamiento. Un plan urbanístico ha de constar con el consenso. Y este plan y el anterior carecen de ello. Sobre el ámbito urbanístico deberían de haber tenido ustedes la capacidad de hablar sin complejos con el resto de grupos, aceptado aportaciones y optando a realizar algo en conjunto entre todos los partidos, porque eso es lo que necesita el municipio y es lo que solicita la ciudadanía. Sin embargo, han optado ustedes por tirar el dinero del contribuyente, a taparse los ojos y seguir adelante. Desde el inicio de la legislatura les venimos pidiendo la renegociación del convenio con Bilbao Ría 2000. Y una vez más queda pendiente que son incapaces de realizar una negociación buena y justa para Basauri. Quedó latente con la variante sur ferroviaria, en la cual se ignoró por completo a Basauri, y queda latente ahora. Miren, las pérdidas de ahora son los frutos de la pésima gestión que llevan realizando durante las 2 legislaturas y de su falta de búsqueda de consenso. Y las pérdidas que va a sufrir este ayuntamiento en los años venideros también serán su responsabilidad. Por lo tanto, solo les pedimos que asuman su responsabilidad y que abran los ojos porque este tema les está quedando definitivamente grande. Solicitamos, por lo tanto, también la dimisión de Andoni Busquet como alcalde de este ayuntamiento para que alguien asuma la responsabilidad de esta pérdida para las arcas municipales y para el contribuyente. Bildu. Vamos a ver. No somos sospechosos de avalar este plan porque nosotros en el 2007 no existíamos. Entramos en el ayuntamiento en el 2011 y el plan de Bilbao Ría 2000, el convenio con Bilbao Ría 2000 ya estaba firmado cuando entramos en el ayuntamiento. Entramos en el ayuntamiento en esas elecciones con una premisa clara. Estábamos totalmente en contra de Bilbao Ría 2000 y de ese plan. Totalmente en contra. Nosotros en esa legislatura, en la anterior legislatura, ya dijimos que por nuestra parte no queríamos que se pagase un duro a Bilbao Ría 2000, que se rompiese ese convenio, o se cerrase ese convenio y que se rehiciera todo el Perú. Ese era nuestro propósito en el 2011. Los acontecimientos han ido, bueno, es más, si en el 2011 también dijimos que todo eso fuese avalado por una consulta. Los acontecimientos, con la cronología de los acontecimientos ya lo ha dicho el señor alcalde, lo ha contado como lo ha contado. Poco tenemos que decir. En esta nueva legislatura lo que nosotros dijimos es que, bueno, vamos a partir de una base. No se tira 4.400.000 euros a la basura, porque entiendo, y el otro día nos dijeron en la Comisión de Hacienda, de hecho va a haber una modificación contable, porque de los 4.400.000, la mitad, 2 millones, no me acuerdo el pico, se han gastado en la limpieza de los terrenos de La Pacha. Y los otros 2 millones y pico eran en la gestión de Bilbao Ría 2000 en el proyecto de regeneración de San Fausto. Por eso ese cambio contable que aparece en el punto, no sé si 10 o 9 o 10, y eso no es un pago, sino es un cambio contable. Es decir, que ese dinero, esos 2 millones y pico, bien o mal, están para limpiar los terrenos de La Pacha. O sea que eso no está en la basura. Por lo menos están descontaminados. Y esos terrenos son municipales, no son de Adif, sino que son municipales. De la otra parte de la gestión, y corregidme si me equivoco, nadie ha dicho a Bilbao Ría 2000, nadie, que nosotros sepamos en los 7 años de legislatura que lleva EH Bildu, que no hiciesen nada por llevar a cabo el Perú. Que no negociase con Adif la cesión o venta o lo que sea de los terrenos de la playa de Vías, que no negociase nada. Yo creo que nadie de la comunidad de Bilbao Ría 2000 le ha dicho no hagáis nada. Lo que sí se ha dicho, y al principio de esta legislatura dijimos, o nuestro grupo municipal dijo, que no se debería pagar por no hacer nada. Y así lo dijimos, y así lo expresamos. Y ese no se debería pagar por no hacer nada, acabó en juicio, como han comentado, y hay que pagar
El juicio, los 100.000 euros y las costas y los intereses. Llegamos a este punto, hay que romper el convenio porque si no el Perú no avanza y ese romper el convenio significa que hay que abonar lo que se debe, que es el 1.400.000 que se debe todavía. Para nosotros, o sea, nos pide el puerto votar en contra y que no salga eso. Porque vuelvo a decir, llevamos desde la anterior legislatura del 2011 en contra del Barrio 2000, en contra de todo ese Perú que se hizo en aquella época, y en contra del modelo de Bilbarrio 2000, modelo especulativo, que no queríamos para nada. Claro, llegamos ahora y tenemos dos opciones. Basauri tiene dos opciones. O rompemos unilateralmente el convenio, vamos a juicio, tenemos que abonar el 1.400.000 euros más las costas, intereses, etc. O negociamos una salida pactada con Bilbarrio 2000 y lo pagamos en 3 incómodos plazos y sin pagar por lo menos costas ni intereses o intereses mínimos. Esa es la decisión de este pleno, no es más. Es o rompemos unilateralmente o vamos a negociar e intentar negociar lo mejor posible para Basauri, no es más. Porque se ha llegado hasta ahora. Y vuelvo a repetir, este grupo municipal está en contra desde el minuto 1 de cualquier firma con Bilbarrio 2000, porque es un ente especulativo y no nos gustaba. Pero hoy, ¿qué hacemos? ¿Hoy qué se hace? Si solo hay dos opciones, no hay más. O romper, ir a juicio, que ya se ha visto que se ha perdido, o pasar por el aro. Nosotros, como sí dijimos que íbamos a votar en su día lo que saliese de la consulta, independientemente de la participación, y salió la consulta mayoritariamente que sí a ese nuevo Perú, nosotros votamos que sí a ese nuevo Perú. Teníamos contradicciones, pero votamos que sí porque dijimos que íbamos a votar lo que saliese de la consulta. Pues bien, hoy en día, sabiendo hoy que la única forma de desbloquear esto, de que la playa Boyas y que el Perú avance, y vuelvo a repetir, por nuestro compromiso con el pueblo de votar sí al Perú, lo que haremos es abstenernos para que este punto pase, se rompa el convenio con Bilbarrio 2000 y el Perú actual pueda avanzar. Y sí diría, en los votos, si tenemos un voto diferente en el crédito, porque hemos dicho que uno de los créditos es un cambio contable. Y ahí sí nos gustaría votar a favor, pero bueno, luego lo hablaremos. Bai, PSE. Bueno, pues siempre digo lo mismo, que hablar la última tiene sus pegas, pero también tiene sus cosas buenas. Yo no voy a hacer toda la cronología que ha hecho Andoni porque la haría totalmente diferente y de otra manera. Sí pediría, no sé si realmente los informes jurídicos se pueden colgar en la página web para que lo lean todos nuestros vecinos, porque realmente el asesor jurídico ha hecho un buen trabajo y se puede ver claramente la cronología de los hechos y cómo ha sucedido. Faltan algunos detalles que, como ya ha explicado el Partido Popular, que esto no viene de la legislatura de Loli de Juan, del Partido Socialista, ni del Partido Popular, ni de José María Agüeros. Esto viene de hace mucho, del año 1998. Y a lo largo de esos años se han tenido que efectivamente pagar diferentes cuotas y facturas a Bilbarrio 2000, a esa entidad que tanto que EH Bildu tanto odia o tanto no quiere, pero bueno, debe ser solo exclusivamente para Basauri, porque en el resto de municipios como Bilbao, como Baracaldo, parece ser que todo está bien. Bueno, voy a empezar diciendo que hay una gran diferencia entre cómo gobierna el Partido Socialista este tema en concreto, que creemos que es lo más importante para el cambio urbanístico de Basauri, y cómo lo ha hecho el Partido Nacionalista Vasco. Voy a decir que el Partido Nacionalista Vasco lo ha hecho irresponsablemente y también autoritariamente. Irresponsablemente, ¿por qué? Porque desde el año 2011 que entró a gobernar, estamos en el 2018, son 7 años donde se ha podido efectivamente, no me gustaría repetirme mucho, pero se ha podido hablar con Bilbarrio 2000, ese convenio A3, solucionarlo, y el equipo de gobierno no ha querido hacer absolutamente nada. Todos los grupos aquí sentados hemos venido diciendo y avisando de que había que resolver un convenio. No se puede obviar un convenio hecho y trabajar por el otro lado. Eso lo hemos venido diciendo
pleno tras pleno y cada vez que se ha tratado este tema. Como ha dicho también Gaby, se trae aquí ahora esto como un hito de legislatura, como que se ha cerrado todo, como que se ha hecho todo por el bien de los vecinos de Basauri, y yo más bien diría que habría que dar las gracias a Bilbao Ría 2000, porque directamente en el propio informe ya nos dice que incluso nos podían haber pedido más. Esto no es una negociación, esto simplemente es pagar lo que se les debe. No se ha negociado nada. Los 4,5 millones de euros que hay que abonar, que ya se han abonado unos cuantos y queda esta cantidad, como dice Javi, en incómodos plazos, eso se tenía que hacer sí o sí. No se ha hecho por alguna razón que tampoco conocemos. Bueno, yo creo que sí, más bien ha sido por desidia y por centrarnos en otro modelo de municipio que es totalmente legítimo que el Partido Nacionalista Vasco quiera otro modelo, que EH Bildu quiera otro modelo, pero es totalmente irresponsable no seguir con los trabajos que ya se estaban realizando, porque se podía haber aprovechado muchísimo. Exactamente lo mismo que hizo el Partido Socialista cuando se sentó en esta alcaldía. Ya había compromisos y se adquirieron los compromisos para seguir trabajando. Y aquí lo que ha hecho el Partido Nacionalista Vasco, apoyado constantemente por EH Bildu, es tirar a la basura 4,5 millones de dinero de los basauritarras, porque, repito, lo que traemos hoy aquí para aprobar no es un acuerdo, es la resolución de un convenio pagando absolutamente todo lo que debíamos de pagar con intereses y, repito, ya avisa asesoría jurídica que incluso se podía, Bilbao Ría 2000 podía pedir más. No lo piden, pues bueno, pues mira, pues se paga lo que se le debe y ya está. Hablamos de los siempre mirando a Adif, ¿no? Diciendo que los terrenos de la Pacha, que es que ya no los quieren, que es que cuando ya teníamos un poco encauzado, ese convenio en el año 2007 ya estaba realizado, los terrenos nos los iban a ceder, bueno, pues oye, llegaron unas elecciones y no pudimos continuar y ahora Adif no quiere la Pacha. Claro, es que después de 5 años las cosas cambian, es que hay que agilizarse y hay que hacer las cosas mucho más rápido, que hemos tardado 5 años en hacer una consulta que el Partido Nacionalista Vasco la prometió en el año 2011. Quiero decir que aquí se cuenta la historia, se cuenta el proceso, como cada uno quiere. Si empezamos todos a contar desde dónde nace esto, cada uno cómo visualiza con datos todo este proyecto y el dinero que al final se va a tirar a la basura, parece ser que todos los que aquí estamos, incluyendo EH Bildu, aunque dé vía libre a este proyecto, coincidimos las 4 formaciones restantes de este pleno en que ese dinero está tirado a la basura. Y digo lo de autoritario también porque creo que un plan tan importante para el municipio, que no es de hace ni de 20 años ni de toda la vida, llevamos solicitando que ese espacio donde están las vías se recupere para el municipio, creo que debería de tener algo más de consenso. Y aquí solo ha salido a veces con una abstención crítica, esta famosa abstención crítica que hace EH Bildu a veces, y con los votos del Partido Nacionalista Vasco, con ninguno más. Y he reclamado pleno tras pleno, cada vez que se ha traído aquí, que no habéis sido nada generosos incorporando ni una sola aportación que ha hecho el Partido Socialista. Ni una sola. Incluso EH Bildu aprobó este Perú sin tampoco ni una sola aportación. O sea, permitidme que os diga que este plan sale, pues bueno, con un poco de autoritarismo. No sé si me dejo algo más, si va a haber otra vuelta, yo creo que sí, porque el alcalde está venga a escribir. Y bueno, yo lo dejo aquí, nuestro voto va a ser en contra. Bueno, pasamos luego a votar, tranquilidad. Bueno, se han dicho muchas cosas y algunas de grueso calibre, con lo cual yo voy a responder con un calibre adecuado, no muy grueso. Se han dicho muchas cosas y además algunas ni del todo ciertas ni del todo acertadas. Se ha hablado de intereses, de hipotecar, de pagar no sé qué, por un dinero que este equipo de gobierno ni gasta ni encarga para hacer, que se encuentra encima de la mesa cuando entra este ayuntamiento hace 7 años. Eso hay que decirlo alto y claro. Alto y claro. Un dinero que tenemos, un dinero que tenemos que pagar, que nos lo encontramos encima de la mesa
hace 7 años, y que nosotros ni encargamos, ni avalamos, ni justificamos. Y por cierto, cuando entramos, no solo nos encontramos eso, sino que no encontramos ninguna partida presupuestaria para hacer ningún pago del barrio 2000 y ninguna partida presupuestaria para avalar nada. Ninguna. Nuestros gastos, porque aquí se manejan cifras, yo invito, como esto es público, y si no está colgado es por algún error, porque tiene que estarlo, invito a que pidan la relación de gastos de cuándo fueron encargados y cuándo fueron abonados. 1.159.000 euros en la época de cuando se firmó el convenio, en el cual entran varios proyectos, entre ellos algunos de regeneración urbana de Basauri, de regeneración y reestructuración de distintas vías férreas, algunos que, por cierto, han estado también en debate en el plan general, algunos proyectos en ese sentido y algunas actuaciones en ese sentido. Esto es de la primera época de firma del convenio, 1.100.000 euros. Legislatura anterior a la nuestra, 3.300.000 euros, más o menos números redondos. 3.300.000 euros. Gastos avalados, impulsados o aprobados por este equipo de gobierno. No, por este no. No, por este. Digo, un plan especial sin el cual no se puede llevar a cabo una actuación urbanística de este tipo, un plan especial que no sé si era 80.000, 90.000, y evidentemente algunos gastos en relación a la consulta ciudadana, cuestión que nos comprometimos a hacer y que fue en lo que desembocó un amplio proceso de participación. Estos son los gastos que ha avalado e impulsado este equipo de gobierno. Realización de un PERU y una consulta ciudadana con todo lo que implica. Repito, 1.100.000 euros, primera época, en la cual entran proyectos, algunos de los cuales ni siquiera tienen que ver con el plan especial de rehabilitación de San Bosco, Villeta, Pozocoche. 3.300.000 euros en la legislatura anterior a nuestra. Nosotros, 100 y poco mil con un plan especial hecho. Intereses, pero ¿de qué pagos emanan estos intereses? De los pagos anteriormente comprometidos. Vamos a decir todo, porque no decimos todo. ¿Con esto quiero decir que anteriormente el dinero se malgastó? No, ni voy a decir que los anteriores tuvieron mala fe. No, hicieron posiblemente lo que tenían que hacer o lo que creían que tenían que hacer. Pero creo que los números hay que dejarlos claros, ¿eh? Este paquetito nos lo encontramos encima de la mesa y creo que su concejal entonces era concejal de Hacienda. El pueblo, con la consulta y con sus votos, decidió y optó por un modelo de pueblo y algunos, lo que pretendemos ahora es que determinados gastos anteriores, algunos de los cuales ni siquiera tienen que ver con el plan especial aprobado, los carguemos a este plan e impongamos indirectamente al pueblo un tipo de proyecto. Eso es lo que estamos diciendo algunos. E impongamos directamente al pueblo un tipo de proyecto distinto, en el cual carguemos unos gastos que se han comprometido antes por parte de otros. Y algunos de los cuales, repito, ni siquiera valen para el plan especial hoy en día. Entre ellos la Pacha, que afortunadamente en la negociación queda para el bien y para el patrimonio de este municipio. Cuestión que en el proyecto anterior o en planteamientos anteriores no quedaba. Luego, evidentemente, tendrá que ver este municipio qué hace con ello. Luego hablamos más cosas que se han dicho que me parece que es importante situar. Hablamos de imponer, de que no sea consensuado lo suficiente. Algunos igual confunden consensuar con que se haga lo que yo digo. Y encima a veces decimos una cosa 4 años antes y decimos otra cuando estamos en el ayuntamiento. Esto, las coherencias o no coherencias de cada uno, evidentemente son las que son. ¿Renegocié con mi barrio 2000? Pues claro, como renegocié con mi barrio 2000.
Claro que hemos renegociado para cerrar esto y evidentemente Bilbao 2000 nos pedía lo que nos pedía. El dinero que yo he adelantado en Basauri, dámelo. Evidentemente, invito a que alguien diga dónde aparecen las declaraciones en las cuales este que habla, porque ha sido acusado directamente, ha dicho que no va a pagar. Lo que siempre he dicho, siempre hemos dicho este equipo de gobierno, y no solo este equipo de gobierno, creo que también otras fuerzas políticas en este pleno, es, en tanto esto no avance, este ayuntamiento no puede seguir soltando dinero de todos cuando no sabemos si va a repetir al municipio, estando en una situación de incertidumbre y en la que el proyecto no avanzaba. Eso es lo que hemos dicho. Eso es lo que hemos dicho. Y repito, más de 4 millones de euros. ¿Quién encargó y avaló estos gastos? ¿Quién encargó y avaló estos gastos? Repito, 1.100.000 euros. Época de Rafa Ibargüen, que está diciendo Ibargüen, 1.100.000 euros, en los cuales entran, vuelvo a repetir, proyectos, algunos de los cuales ni siquiera tienen que ver con esto. Invito a que los vean. 3.300.000 y pico euros. 4 años de legislatura, en la cual su concejal fue concejal de Hacienda. Y esto nos encontramos encima de la mesa cuando llegamos al ayuntamiento. Y responsabilidad, hablamos de responsabilidades y de haber hecho las cosas antes. Pero algunos que tenían capacidad de decisión y de voz en Madrid, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho? No, ¿qué han hecho antes de que revirtiera la playa de Vías? ¿Qué han hecho para que esto avanzara, para que revirtiera este terreno al municipio? No, quiero saber qué han hecho. Porque aquí hablamos de responsabilidades, habría que haber negociado, habría que haber movido. Pues aún nos consta que han preguntado y que han hecho y que han planteado. Otros ni se sabe ni se les espera. Diferencias de actuación, sin querer hacer polémica, evidentemente. Claro que hay diferencias de actuación en distintas fuerzas políticas, estaría bueno. Y también coincidencias, y creo que también hay que ponerlo en valor. Muchas veces coincidencias, pero también hay diferencias. Pero yo creo que hemos hecho lo que dijimos que íbamos a hacer, rehacer el plan especial, con lo cual algunos nos presentamos a las elecciones hace 7 años, rehacer el plan especial de este área en base a otros criterios de menor densificación y de menor gasto. Hemos hecho un amplio proceso de participación y hemos hecho una consulta ciudadana. Ya sabemos que algunos no creen en ello. Además, es bastante obvio que no creen en ello. Bueno, no pasa nada. Algunos creemos, otros no creemos, algunos pensamos que hay momentos en los que se puede preguntar y se debe preguntar, y se ha preguntado. Y ya han dicho quien ha querido decir lo que pensaba, y de esos que querían decir, 3 han dicho de cada 4 que sí y 1 ha dicho que no. Y esa es la realidad. Por cierto, se han dicho varias cosas. Adif empieza a transmitir sus dudas respecto a que la Pacha le valga o no le valga. No tengo aquí el dato, pero lo puedo mirar. Creo que en torno a hace 3, si no son 4 años. Ya empieza a decir esto Adif. O sea, esto no es de antes de ayer. Esto no es de antes de ayer. Claro, esto no es de antes de ayer. Dinero a la basura. Yo diría otra vez que pregunten a quién lo encargó. Nosotros tenemos que afrontar unas deudas que tiene este ayuntamiento, intentar encauzar este proyecto para que de una vez salga adelante y se empiecen a dar pasos y, evidentemente, pues hacer lo que tengamos que hacer. Una vez que tenemos tenido interlocutores y que hemos sido capaz de negociar algo y de que por fin la playa de Vías vuelva. Evidentemente pagando de forma que Adif, repito, recuerdo, haga la estación, que ese es el convenio, ese es el acuerdo logrado y es lo que viene, por cierto, en el plan especial. El consenso anterior, se ha hablado de consensos, de autoritarismos, pues el consenso anterior, muy respetable, era PP-PSOE. Muy respetable, repito. ¿Y hablamos de imposiciones, de falta de consensos? ¿Cuál era el consenso anterior? ¿Cuál era el consenso? Aportaciones, no sé. Yo sé que nos hemos pasado 2 años en un proceso de participación y que hemos hecho una consulta en última instancia. Eso es lo que sé. Y reiterar, a nosotros evidentemente tampoco nos gusta abonar un dinero fruto de encargos anteriores, no nos gusta, y de algunos temas que ya ni siquiera se recogen en el Perú. Evidentemente no nos gusta, pero pues por circunstancias obvias hay que abonarlo. Es innegable que el Bilbao 2000 ha adelantado este dinero, ha pasado lo que ha pasado y han pasado cosas que también nos han gustado,
pero evidentemente este dinero está adelantado y tenemos que afrontarlo. Y claro que ha habido un proceso judicial, repito, proceso judicial no por no querer pagar, sino por decir hasta aquí llego si la operación no avanza. Porque yo no suelto un euro más de todos los vecinos si no tengo seguridad de que esta operación avance. Cuando la operación se ha atascado, nos hemos sentado, evidentemente, ya nos habíamos sentado antes. ¿O alguien se cree que no hemos hablado de esto con los agentes implicados en todos estos años? Lo que pasa es que el que está al otro lado de la mesa a veces tiene que querer también. El que de este y el de ese de la mesa también tiene que querer. Entonces, digamos las cosas como son y yo invito, porque aquí se dan muchos datos, creo que los documentos son públicos, se pueden mirar, se pueden consultar, las fechas de encargo de qué se hace, de cuándo se hace, y repito, y con esto no digo que haya habido una mala fe, digo una realidad, que nosotros no hemos encargado ni un gasto de los gastos del dinero que debe este ayuntamiento al Rey 2000, ni un gasto, ni uno. Y si alguien tiene otra opinión o tiene otros datos, que lo diga, que los ponga encima de la mesa. Ni uno, bueno, miento. Creo que en última instancia, los últimos meses, antes de que dijéramos a Rey 2000, hasta que hemos llegado, nos pasaron algún gasto de gestión, creo recordar, estando nosotros. Hasta que dijimos a qué hemos llegado, porque el Rey 2000 cobraba unos gastos de gestión, gestionara más o gestionara menos. Cobraba unos gastos de gestión. Ese es el único gasto incurrido. Y luego, evidentemente, hacer un plan especial para que la operación urbanística se pueda hacer y la consulta ciudadana. Y los demás son gastos y alguno igual nos tenemos que poner rojos. Alguno. Cuando pedimos responsabilidades por los 4 millones y pico que va a tener que pagar este ayuntamiento, bueno, ya ha pagado, ya ha pagado. Ha pagado. Ahora tiene que pagar 1 millón y pico. Igual nos tenemos que poner rojos a algunos, de quién encargó esto y cuándo se encargó y todavía para que los demás les echemos a la cara estos cobros. Bye. Seguimos el mismo orden. Bye. Sergio, ¿has oído? No, te iba a decir que es dar vueltas a lo mismo que no voy a hablar. Sí, no, un segundo. Venga, El turno. No, pero el turno. No, sigo el mismo turno. Evidentemente, si alguien no quiere seguir pasando su opinión, que no lo haga. Sí, que seguimos el turno habitual. Pues no, hay una petición ahí. Joder, yo la verdad es que yo no sé si el alcalde se cree que cuando llegó a Agüeros y abrió el cajón se debió encontrar bombones. Pues no se encontró bombones, se encontró facturas heredadas de la época anterior, una época anterior en la cual, no nos olvidemos, Bilbao 2000 es PNV y en Basauri gobernaban el PNV. Azcuna versus Ibargüen. Y ya está. Es más, con Adif se ha llegado a un acuerdo, ¿no? Con Adif. Pero me imagino porque todo este tema, no, es que en Madrid, yo me imagino que este tema de la estación en algún sitio se ha pactado y no ha sido en Plutón con los plutonianos. Te quiero decir que al final, pues eso es un acuerdo que se adquirió, luego, bueno, yo hago lo que puedo, que a veces es poco, lo sé. Si yo entre poco y nada, ahí ando. Entonces, si el problema de esto es al final que han presentado un plan especial que no vale para nada y que no asume ningún gasto de esto. ¿Por qué? Porque se salen del convenio. Es decir, lo que tenía que haber hecho el alcalde es haber renegociado el convenio y dentro del convenio haber planteado todas las vicisitudes que hubiera entendido. Menos vivienda, menos tal, y ahí haber intentado arreglar un poco este entuerto, ¿no? A ver, por ejemplo, lo que decía Javi, yo lo que no entiendo es, el alcalde el 27 del 9 del 12 se compromete a pagar en incómodos plazos. ¿Esos estaban mal y los de ahora están bien? ¿Cómo se come eso? O sea, no entiendo. Al final el alcalde va a pagar ahora lo que no quiso pagar en el 2012, sin más ni menos, con un coste adicional de los intereses correspondientes a no haberlo pagado en su día. Pues claro, el alcalde dice, no es que yo diga que no voy a pagar, no, es que usted no paga. Ya está, no paga. Usted dice, no pago y no paga. Y es tanto el que no pagan que le meten para adelante y le meten un contencioso. Como si la gente va a meter un contencioso a este, no tengo nada mejor que hacer. Y encima los que votan de meterle el contencioso, pues son los del PNV que están ahí también. O sea, no le mete a Adif y tal. No, le mete, estaría el señor Areso, estaría entonces. Yo creo que sí. Sí, porque usted delega el voto en un Taratuchan, porque usted podría haber ido ahí a votar que no, a que no le metieran el contencioso que le iban a meter.
Pero como parece ser que igual no le importaba tanto que se lo metieran, pues mandó a un tercero que se abstuvo, un tal señor Atucha, según ponía en el expediente que tan gustosamente leí en el año 2015, cuando nos trajo aquí y pedía que le regalara Madrid, que le regalara la playa de Vías, porque no quería pagarla. Aunque dice que sí que le iba a pagar, pero al final no la pagó. Y tiene casualidad que al final lo que más pone en valor ahora mismo el alcalde es lo de la Pacha, que sí, eso es cierto, eso sí que se pagó en tiempos de... Se contrató, bueno, lo contrató Bilberria 2000, en tiempos de... en el 2009, ¿no? Pero tiene narices que al final sea lo que más en valor pone el PNV y lo que dice que, bueno, es aprovechable, pues porque que tanto lo quieren que en el plan general no sé cómo lo tienen, pero como está como sistema general ferroviario, no sé si tanto les preocupa, pues que menos que urbano industrial. Igual por lo menos se le puede dar algún valor, pero bueno, al que poco le importa, pues poco lo pone. Consenso, comparto lo que dice Soraya de la falta de consenso. Es más, este es su plan. Si es que es un plan que la aprobó por decreto en la alcaldía, que no pasó ni por Junta de Gobierno, que ahora nos hemos enterado que hay Junta de Gobierno en el ayuntamiento. Nos hemos enterado hoy en un decreto, que no sé desde cuándo hay Junta de Gobierno, pero nunca la convoca. De hecho, esto lo aprobó por decreto de la alcaldía, este plan especial. Al final, aquí el tema es que el alcalde ha demostrado que tiene una capacidad de negociación cero y que va a tirar, lo ha dicho él, va a tirar a la basura 4,5 millones de euros a la basura. Igual la función de un gestor es intentar que esa basura no huela tan mal o huela menos. Y en la medida de lo posible, se pueda recuperar parte de lo invertido para que eso sea más inversión y no sea un gasto. Y la única forma de recuperar parte de ese dinero era haciendo un plan especial dentro de convenio con Bilbao 2000. Y ya está. Si es lo que se le critica, que al final usted ha ido por su lado, ha ido recto y según iba recto, pues iba tirando casillas, hasta que al final se ha encontrado con el muro de la justicia y no le queda más remedio que regular y decir, bueno, pues mira, ahora voy a pagar, pero pago, o sea, no porque yo quiera, porque yo, vamos, esto solamente pago si avanza. Y no sé si ahora va a pagar usted y esto avanza para algún lado, porque no avanza, estamos en el punto de salida. Estamos en el 2012 cuando el alcalde se compromete, firma un documento. Bueno, la diferencia es que ahora pasa por pleno. Vale, bueno, van a votar a tirar el dinero alguien más que el PNV en este caso. Pero bueno, aquella vez fue el alcalde solo el que de motu propio firmó los cómodos plazos, pues como el que compra una enciclopedia, ¿no? Firmó ahí. Y luego, al final, se tiran 4,5 millones de euros. Aquí hay un informe del interventor del 26 de junio que al final lo recoge, dice, el estudio de evaluación económica no incluye los costes mencionados y en consecuencia se prevé que no podrán recuperarse con los ingresos de la gestión del dicho plan, originándose una pérdida en las cuentas del ayuntamiento por 3,1 millones de euros más lo que ahora se va a pagar. Entonces, anexo al convenio hay otro informe también de intervención que al final este acuerdo de resolución supone que el Ayuntamiento de Basauri renuncia a la continuación del ámbito tal, supone asumir con cargo al presupuesto municipal de gastos no financieros el coste de las obras, trabajos y estudios y otros gastos cuyo total asciende a 4,4 millones y medio, los cuales se pierden porque estos costes ahora se tienen que financiar con recursos propios municipales, es decir, con dinero. No se recupera lo perdido y se paga lo que se debe. Entonces, ¿dónde está el negocio del alcalde? En ningún sitio. Solamente que lo que ha hecho el alcalde, aparte de no ser capaz de recuperar en una parte mínima de ese dinero, encima nos cuesta más. Nos cuesta más y encima nos presenta a aprobar un convenio que genera una incertidumbre del IVA de esos 4,5 millones de euros, que repito, puede ser el IVA del total, menos los proyectos, puede ser el IVA de la Pacha, nos podemos encontrar en una variable que haya que pagar pues entre 800.000 o 300.000 euros de más. Entonces, pues si eso es un negocio, pues no sé. Los que están encantados son los de Bilbao 2000, que al final han recuperado su dinero y ahora se pueden dedicar pues a otra cosa. A ver qué pueden hacer por ahí. Entonces, pues bueno,
Sí. Bueno, y luego una cosa, también, Javi, ¿no? El tema de la consulta, ¿no? Al final, voy, nada, es la puntilla, vale. Al final, yo me planteo una pregunta. Al final, si esa actuación, es decir, si ese dinero no se va a recuperar, es decir, lo van a pagar todos los vecinos, una consulta que no llega a un porcentaje y que encima no la van a pagar los del ámbito, invalida esa consulta totalmente. Porque la tienen que pagar. En un sentido, la lógica lo que dices, bueno, mi lógica, bueno, la que tengo, sí, la de hoy, igual mañana es otra, pero al final, si lo van a tener que pagar todos los vecinos, no sé, me parece, digo, por la excusa de la consulta, que todo vale, no todo vale con la consulta. Bueno, lo que nosotros queríamos dejar claro es que si se hace una consulta, que luego no han respetado porque no se llegó al 20%, se llegó al 18 y pico. Pero hay que presentar todos los datos. Nosotros ya decíamos en aquella época que los 4,5 millones y tal se podían perder automáticamente. Eso no se decía. Entonces, no era una consulta muy clarificadora. A la gente hay que informarle verdaderamente de cuál es la realidad. En ningún momento se dijo que ese dinero se iba a perder. Además, no solo si se va a perder, sino que hay que hacer un proyecto donde realmente los costes sean reales. Estos no aparecían por el propio proyecto, ¿no? Es más, nosotros tampoco nos parecía que el proyecto hacía aguas por muchos sitios. Y volvemos a repetir, aunque nos volverá a decir el alcalde, siempre estáis con lo mismo, nosotros por eso no veíamos muchas deficiencias en el proyecto y por eso encargamos hacer un proyecto. Un proyecto, si era sostenible o era no sostenible este proyecto. Y entonces daba un déficit, el estudio que encargamos hacer, de 12 millones de euros. Aquí se habla del vertedero, que se ha eliminado la contaminación. Joder, es que yo alucino. Si la contaminación la tendrá que pagar quien contamina, ¿no? No tendrá que pagar el municipio en la descontaminación. Aquí Javi lo decía, no, es que se ha descontaminado la zona. Bueno, vamos a ver. Hay que ser claro y hay que ser realmente cómo es la situación. El hecho es que desde 2011 que este equipo de gobierno entró, pues se ha venido repitiendo constantemente que había que renegociar, que había que buscar, si querían otro proyecto, haberlo renegociado, y eso no se ha dado. Y no se ha informado de lo que podría pasar. Entonces, hablan, sí, se hizo un referéndum, no sé qué, pero los 4.600.000 euros, eso no se ha informado a la gente y tiene que estar informada la gente de ese dinero y que lo vamos a pagar en el municipio. Y eso no se ha informado. Por contestar un poco, porque me da que gobernar por nosotros. Bilbao Ría, para nosotros, Bilbao Ría 2000, en este nuevo Perú no hubiese entrado nunca. La lógica de funcionamiento de Bilbao Ría 2000 con el Perú actual es totalmente incompatible. Bilbao Ría 2000 actúa de que compra terrenos, especula con ellos, saca plusvalías y con esas plusvalías paga las obras públicas y vuelve a comprar terrenos. Este es el cuento de la lechera. El problema es que en el 2013 el cuento de la lechera se fue a la mierda, ¿vale? Yo, Soraya, que me has comentado antes, que Baracaldo y Bilbao no se quejan, yo mismo, en el Ayuntamiento de Bilbao, el 6 de julio del 2013, hicimos una rueda de prensa criticando a Bilbao Ría 2000. En ese momento Bilbao Ría 2000 se iba a liquidar, esa sociedad se iba a liquidar, porque estaba totalmente en suspensión de pagos. No sé quién la ha salvado, ni cómo. Pero esa es una sociedad para nosotros opaca, especulativa y no nos gusta. No nos gustaba en el 2007, en el 2011, ni nos gusta ahora. Lo que sí hacemos es abstenernos como mal menor. Y para que el Perú actual, porque así lo dijo la consulta y así nosotros
lo hacemos porque dijimos que íbamos a avalar lo que saliese de la consulta, sigue adelante, ni más ni menos. La Pacha, Bobby, vuelvo a decir, nosotros ni existíamos, pero eso es lo que se paga, la descontaminación de los terrenos de La Pacha. A mí no me digas. Quien lo hizo y por qué lo firmó y por qué tiene que pagar el Ayuntamiento de Basauri, preguntan los que lo hicieron. Yo no tengo ni idea. Eso es lo que pone y eso es lo que sale en el plan contable. La Pacha nunca iba a ser una playa de vías. La Pacha nunca iba a ser una playa de vías. La ADIF, y eso se puede ver en sus estudios, las playas secas las pone a 100 kilómetros. Y la playa seca actual es la de Araba Sur, la que se abría Pancorbo, Araba Sur, esa es la playa de vías. La Pacha nunca iba a ser la playa de vías. Lo que podía haber sido, y que en su día en este mismo edificio tuvimos una discusión de por dónde supuestamente iba a salir el TAP, si iba a dar una curva amplia, menos amplia, si iba a comerse caseríos o no. Eso es lo que iba a ser la Pacha. Pero cuando ya se decidió que el TAP entraba en Bilbao, la Pacha dejó de tener uso. Pero la Pacha no iba a ser nunca una playa de vías, porque ahí estaba Araba Sur, y es donde va a ser la playa de vías, y donde actualmente se va a poner. Así que no sé si hace 4 o 5 o 2 años, Renfe o Adif tenían en su mente otras cosas, y ya se ve el monumento al TAP ese que está ahí parado, ¿dónde para? Y la Pacha está en medio, nada más, ni más ni menos. Eso era la Pacha. Y eso, decir eso, que Esquerria 2000 en este nuevo proyecto no va a entrar. Si en el anterior, cuando estaban los arquitectos holandeses y esas grandilocuencias que teníamos, si se urbanizaba hasta las jardineras, ahí sí jugaba 10, o sea, Big Barrio 2000. En esas 770 viviendas, en esas viviendas que había hasta el frente de la iglesia de San Pedro, ahí sí. Con estas 200 y pico que hay en este Perú, ahí no. Ya lo dijo, no sé si había algún informe de Bilbao 2000 diciendo que no iba a ser factible este plan, este Perú, creo que algo así pasó. Pues ya está, liquidar. Ahora, nosotros, vuelvo a repetir, somos de la opinión que no había que ni estar con ellos ni pagarles, pero bueno, como van menor, en incómodos plazos, pues se hace y ya está. Bueno, es mi turno. Realmente acabo de comprobar tantas veces que dices que no estaba y realmente no estabais, porque es que todo lo que habéis explicado, lo último que has dicho, Javi, es que no es cierto. O sea, es que no es cierto. Primero, si Adif, la Pacha no iba a ser lo que el convenio que estaba firmado en el 2007 no iba a suceder, incumplirían el convenio y el problema lo tendría Adif. Eso empezando por ahí. Segundo, no, incumplirían el convenio ellos y ellos tendrían que ser los responsables de lo que sucedería. Pero parece ser como que se incumple Adif, como que es Dios y no se le puede tocar. Adif también tendría responsabilidad. Las plusvalías. Has contado una historia, una película de miedo, de las especulaciones. Puede ser que en otros ámbitos fuera así. Repito, no estabais aquí o no leísteis los informes, porque informe tras informe de Bilbao Ría 2000, toda plusvalía de la operación revertía en el municipio de Basauri. Segunda, sí, Javi, sí, está especificado una cláusula donde toda plusvalía que se generaría revertía en el municipio. Lo de que se urbanizaban hasta las jardineras tampoco es cierto, porque nosotros sí que adoptamos propuestas de la ciudadanía, también, no quiero decir que vosotros no lo hayáis hecho, también lo hicimos, y aquello de 780, si puedes decir 1.500 viviendas, es que tampoco es cierto. Es que al final se bajaban en 600. Efectivamente, ni vosotros ni el PNV coincide con el modelo de pueblo que quiere el Partido Socialista, que quiere un modelo de pueblo que sigamos creciendo y que la juventud se quede aquí y que nuestros hijos tengan vivienda para cuando la quieran comprar. Y no suceda como en los años 90, que se fueron todos a Echevarri, a San Miguel, que también es Basauri, pero bueno, al barrio de San Miguel, o a Galdacao, o a Rigorriaga. Una cosa, por comentar lo de San Miguel. Me ha hecho mucha gracia cuando ha dicho Andoni lo de San Miguel. A ver, además ahora voy, Fermín, tranquilo, ahora voy. Se ha dicho una cosa, el alcalde, imponer un proyecto de pueblo. Como muy bonito, se hace una consulta, por cierto, con una participación ínfima, no me voy a repetir más veces, 18%. 18%, y si al 18% le quitas los noes, se te queda en nada.
Eso es así. Imponer un modelo de pueblo, o sea, un proyecto de pueblo. Yo considero que San Miguel también tiene esa entidad. También tiene esa entidad y tanta importancia. Por lo tanto, lo que aquí se ha solicitado, que no queríamos tanta vivienda subir, porque ahí también podía ser especulativo, que se subió una planta para que esto fuera más viable y los únicos que lo protegimos y coincidimos con eso, tengo aquí a gente de la asociación, fue el Partido Socialista y EH Bildu a la primera dio un bye para tirar la casa de los maestros, para que se hiciera una nueva planta. Entonces, vamos a ver, aquí no quería sacar este tema porque estamos como repitiendo, pensaba que iba a ser un pleno cortito, pero cuando alguien acusa a los demás de querer imponer un proyecto de pueblo, también hay que decirlo todo. Y aparte de eso, yo creo que lo que tú llamas, Andoni, imponer un modelo de pueblo, yo lo llamo gestionar, que para eso somos los gestores y para eso hacemos lo que consideramos mejor para la ciudadanía, siempre escuchando y recibiendo aportaciones. Pero hombre, es que me has encendido un poco, Javi, diciendo cosas que no son así, modelos especulativos, que aquí van a ganar dinero. Por favor, solicito que leáis cuál era el verdadero proyecto, porque habéis reconocido que no estabais aquí. Leed lo que allí se estipulaba y leed punto por punto dónde iba a revertir esas plusvalías. Nada más. Otra cosa, lo voy a leer textual, porque, bueno, entiendo, repito, ¿no?, que los informes jurídicos son públicos, ¿no? Entiendo que se puede hacer lectura de ello. Por tal razón, y aun discrepando del razonamiento de los tribunales, haciendo alusión a que había que abonar, asesoría jurídica entendía que igual no, hasta que no avanzaría, pero ¿cómo iba a avanzar si el ayuntamiento tampoco daba pasos? Los que menos, desde luego, el que tenía que arrancar era el propio municipio. No iba a venir nadie de fuera a decir cuándo esto tiene que arrancar. Pero bueno, como el engranaje estaba totalmente gripado, aquí no arrancó nada. Repito, por tal razón, y aun discrepando del razonamiento de los tribunales, si ya en el ejercicio 2013 apunté junto al señor interventor la conveniencia de alcanzar un acuerdo con Bilbao Ría 2000 para liquidar las cuestiones pendientes. Ahora, con más razón, lo he recomendado vivamente a la luz de los citados pronunciamientos judiciales. Año 2013. Desde el año 2015, desde el principio de esta legislatura, yo no recordaba que el primer pleno fue aquí, es lo que dijimos. Por favor, que se resuelva. Si tenéis otro modelo de pueblo que es legítimo porque estáis sentados en la alcaldía y gobernáis, pero resolved lo que está ya hecho, porque si no llegamos 5 años, o sea, 3 años después, ya no cuento la legislatura anterior, que son 7, a este punto donde se aprueba un acuerdo, que sigo llamando que no es acuerdo, es decir, vale, te pago y nos olvidamos el uno del otro, a este punto 5 años, bueno, 7 años después. Y voy a decir yo también, como hace Andoni, que le suele gustar esto de, digo alto y claro, cuando entramos en el año 2007 también nos encontramos una factura de 1 millón y pico de euros porque efectivamente la anterior corporación tuvo que hacer esos gastos y nosotros no miramos para atrás y le echamos la culpa a nadie, sino que seguimos gestionando lo que teníamos que hacer. Por eso hablo de la responsabilidad. Independientemente de quién gobernaba antes, hay que coger el toro por los cuernos y decir que esto se tiene que avanzar. Lo que habéis hecho es totalmente negaros a un convenio firmado en el año 2007 a negociarlo. Me habéis oído muchísimas veces decir, se puede negociar, que no sean 400, que sean 300, que sean 550. No nos habéis dado oportunidad. No nos habéis dado la oportunidad para poder consensuar absolutamente nada, ni para poner edificios dotacionales, absolutamente para nada. Por lo tanto, yo creo que cada uno efectivamente vamos a decir lo que creemos, pero que por mucho chillar o chillar más alto, uno no tiene más razón. Y de verdad, sobre todo a EH Bildu, repasad, por favor, eso que creíais que era un macroproyecto para que algunos se llenarían los bolsillos de dinero. Precisamente, listas no nos lo íbamos a llevar.
Bueno, yo pensaba que no había gritado. Si lo he hecho, Sí. tengo la voz un poco alta. Gritas. Los que me conocéis y las que ya me conocéis, sabéis que la tengo, no tenía ninguna intención de chillar y creo que no he chillado, pero bueno, sin más. Por recordar de algunas épocas que nos han estado hablando del Barrio 2000, en las cuales en esa época tenía participación Gobierno Vasco, Diputación, Ayuntamiento de Bilbao, Ayuntamiento de Baracaldo, Adif, SEPES y Puerto. Y en ese momento, mayoría en el Consejo, las entidades estatales, más Gobierno Vasco, que estaba también gobernado por lo mismo que gobernaba el Estado. Por cierto, plan especial. Perdone, pero es usted un manipulador. Que se diga que el plan especial se aprueba por decreto, porque ese es el trámite, por decreto por Junta de Gobierno, y luego se lleva un pleno al debate, que es lo que se hizo, y las mayorías políticas deciden si sale o no sale. ¡Qué manipulación decir que el alcalde ha aprobado por decreto! Pero si usted de sobra que luego va al pleno, pero no sea manipulador, hombre. La aprobación Si no sea manipulador, hombre, que luego va a pleno y se debate y se vota, y así se ha votado y se ha aprobado. Venga, hombre, venga, hombre. que conste en la Maneja que las está- palabras para me manipular. está insultando Todo el el alcalde, rato, joder, todo el rato. Bueno, Es las usted un mentiras faltón. repetidas no son verdades, no se convierten en verdades, siguen siendo mentiras. Y usted un día me dijo, cuando le achaqué una cosa que era incierta, me dijo, esto es política. Sí, esa es la diferencia entre usted y algunos otros, que ni en política ni en la vida vale todo. Ni en política ni en la vida. Ha estado con Villarejo, y graba las conversaciones. Sigo. Pero igual, Usted no quiere el proyecto presentado, y es muy lícito. Pero no busque subterfugios y manipule los datos. No me gusta, no quiero, voy a hacer cualquier cosa por obstaculizarlo. Está muy bien. Pero no maneje los datos y no diga medias verdades. ¿Y sabe lo que es negocio? Negocio es dejar el equipo de gobierno, su concejal de Hacienda, y dejar 4.200.000 euros al que viene. Eso es un negocio impresionante. Reiterando que creo que todos los que estuvieron antes también pensaban que en su día hacían lo que tenían que hacer, lo reitero. Pero encima no achaquemos a los demás un gasto que el ayuntamiento tiene que asumir, cuando se ha generado cuando ustedes estuvieron. Pues bueno, luego hablamos de consultas, pues qué poco les gusta, sobre todo cuando no la ganan. A algunos les gusta muy poco, sobre todo cuando no la ganan. Algunos en ese pleno, recuerdo, dicen que no, que sí, que bueno, que tal, que son muy partidarios de la participación, pero así no. Son tan partidarios que luego se hace, en algunos barrios supera con creces el 20 y el 28%, en otros no, pero van todos los que quieren a votar y de todos los que van, de cada 4 o 3 votan que sí. Pero entonces ya no vale. Las consultas a algunos les gustan cuando las ganan y si no las ganan no valen. Y eso está muy claro. Ha quedado muy en evidencia. Y la realidad es que los gastos del Perú se cubren con los ingresos del Perú. Y hay que decir que se han encargado y hecho gastos anteriores, extras, de cosas que no tienen que ver con este Perú. De cuestiones que ya no entran en este Perú porque Adicia no las quiere, como son los terrenos de la Pacha. Y otros estudios que algunos no tienen que ver ni siquiera con este proyecto. Y esa es la realidad. Entonces, lo que está planteando este proyecto es que se cubran gastos con ingresos. Y bueno, y luego ya nos han vuelto a reiterar y a recordar ese estudio que encargaron, un partido encarga un estudio de parte para que diga lo que dice. Bueno, sin más, lo que encargó este ayuntamiento fue, con luces y taquígrafos y un proceso de contratación público, una entidad que gestionara esto. Ustedes pagan a alguien para que les haga para que se haga un análisis y un informe para decir, bueno, lo que ese informe dice, sin más. Cada uno haga sus valoraciones, un informe de parte, evidentemente. Evidentemente un informe de parte. El otro lo encarga la ayuntamiento. También solicitamos que hiciera el ayuntamiento. Sigo. Luego, yo aquí, nosotros creo que por responsabilidad no tenemos que demonizar a nadie. Yo, respecto al Barrio 2000, lo único que digo es que es una entidad que en su día se confía que puede ser una entidad que desbroce y que impulse un proyecto en Basauri. Después de muchos años, esa entidad no puede, o por parte de sus miembros o por lo que fuera, no puede desbrozar para que ese proyecto avance de una forma decidida, y el ayuntamiento, de una forma democrática, decide tirar por otra vía
y asumir la autogestión de ese proyecto. Ya está. Creo que Vilaorri 2000 es una entidad que ha sido muy válida para algunas cosas, es una entidad desbrozadora porque Vilaorri 2000 no es nadie. Desde 2000 tiene una serie de socios que son los que la conforman. Y en la medida que desbroce y haga bien su trabajo, podrá ser válido o no. Luego, valoraciones de cada uno. Pero en la medida que no desbroce, por lo que sea, porque no pueda, pues evidentemente no está valiendo para lo que teníamos pensado, que era impulsar este proyecto. Ni más ni menos. Yo creo que tampoco hay que demonizar a nadie, pero también creo que esto hay que decirlo. Si a ti te pagan por desbrozar y por abrir camino y por impulsar y no acabas de hacerlo, repito, seguramente porque no pudieron, no lo sé. Hombre, yo, aprovechando que el Nervión pasa por San Miguel, meter no sé cómo, de que no sé subterfugio, San Miguel en este debate, pues bueno, hombre, mira, lo de la planta aquella, una planta de más, yo creo que todos la apoyamos, y lo del proceso en San Miguel de construcción de las casas, es un proyecto que lleva mucho tiempo, y luego, en respecto al plan general, creo que ha habido unos debates en los que hemos coincidido todos que San Miguel, no sé, y siento irme, pero sé, como alguno se ha ido, pues yo también me voy a ir. Coincidimos todos en ese debate respecto al plan general en que San Miguel no se masificará. Eso lo hemos compartido, además, creo que unánimemente todos los partidos políticos, y ya está. Tampoco hay que darle más vueltas. Ni ponerse medallas, entiendo. Gestionar. Bueno, pues vamos a decir lo que es gestionar. Tener por fin un plan especial, dando un pasos para empezar ya a nivel de datos y de acciones reales. Pasos. Se aprueba un Perú, se hace una consulta, tal y como se dijo que se iba a hacer, con un amplio proceso de participación detrás. Se reformula el proyecto, se consigue la cesión de la Playa Vías y se reorienta el acuerdo con Vilaorri 2000 para gestionarlo directamente. Y en todo esto, con 3 cambios de gobierno en el Estado español, con distintos interlocutores en SEPES, en ADIF y en Vilaorri 2000 y en no sé qué, bueno, pues yo diría, repito, en qué han ayudado algunos que podían ayudar en su día. Porque otros seguramente no han podido. Y otros me consta que han preguntado. Pero ¿en qué han ayudado algunos que podían ayudar en su día teniendo interlocutores válidos en Madrid? Algunos que piden responsabilidades de gestión. ¿En qué han ayudado donde les ha tocado estar? Por cierto, edificios dotacionales aparecen en el Perú. Igual se te ha pasado ese dato. Perdón, entonces he entendido yo mal, porque edificios dotacionales aparecen en el Perú para San Justo, Villeta, Pozocueche y aparecen en San Miguel. Vale. Ni uste boskara pasatuko ginatekeela. Pero yo quiero intervenir por alusiones. Quiero intervenir. Va a ser breve, porque no se merece más tiempo, ni el tema ni usted. Así se lo digo. Porque aquí al final el alcalde cuando no le Gaby, gusta, o hablas o pasamos a otro punto. ¿Puedo hablar o no? Habla. Pues bueno, pues hablo, ¿no? O sea, el alcalde cuando no le gusta lo que oye, hace 3 cosas. Gritan, echa la culpa a los demás y falta el respeto. Y llama aquí a uno manipulador, al otro no sé qué. Este es un alcalde que demuestra su talante. Manipulador solo le llama a usted, porque es un manipulador. Bueno, pues otra porque vez, manipula los datos y las palabras y los hechos. Que conste en acta. Siga, por favor. La opinión del alcalde. A mi juicio, y entonces esto a mí me ratifica en pedir su dimisión otra vez. Por favor, dimita, porque esto demuestra su talante, que no es capaz de llegar a acuerdos con nada ni con nadie. Y su falta de talante, como poco, nos ha costado 2 veces su sueldo. Gana 74.150. Como poco. Y voto que no. Por cierto, ¿sabes quién nos dimite? Nos dimiten los ciudadanos. Si a ustedes hace 3 años les pasaron de 3 a un concejal. Esos son los que nos dimiten, los ciudadanos y ciudadanas. Pasamos a votar. Pasamos a votar. Por alusiones, simplemente. Pero vamos a aportar algún dato distinto, si os parece, y si no, pasamos. Solo es en relación a lo que has comentado, de que nosotros solicitamos un informe de parte a una empresa ajena a este ayuntamiento. Nosotros solicitamos en el presupuesto, si no recuerdo mal, creo que fue el del año pasado, que se hiciera un informe de viabilidad económica por parte del ayuntamiento, por parte de un tercero, y que lo contratara este ayuntamiento. Eso fue denegado por parte del Partido Nacionalista Vasco, y eso no es un informe de parte de nadie. Eso es un informe que tenía que haber elaborado el ayuntamiento, porque
Los datos que arrojaba el informe que nosotros solicitamos sobre el estudio de viabilidad de IDON no daban. Y lo que entonces solicitamos al Ayuntamiento en este caso al equipo de gobierno, era que se nos aceptara una enmienda para que se hiciera un tercer informe de viabilidad económica y no se aceptó este informe. Por lo tanto, acusarnos a nosotros de ir de partidistas, me parece que por ahí no paso. Por ahí no paso, porque nosotros lo que hemos solicitado es que se clarifique la viabilidad económica de este plan, algo que vosotros, en ese caso, no aceptasteis. En la primera parte de su intervención aceptó que es un informe de partes, y lo ha dicho usted mismo, incluso usted mismo lo ha dicho. Y voy a clarificar los hechos. No te El fleches. Ayuntamiento, a través de un proceso de contratación abierto y al cual pueden asistir todos los concejales, abierto, adjudica la redacción de un plan especial a una consultora de ámbito internacional y radicada en Euskadi. Resulta adjudicataria de ese proceso. Como usted, o tú, perdona, has reconocido, encargan un informe de parte, que yo lo pago y lo encargo, de parte. Y ese informe dice unos datos que no tienen nada que ver con lo que dice el informe contratado con un órgano de contratación y con luz y taquígrafos por este ayuntamiento, que no por el equipo gobierno, por este ayuntamiento. A partir de ahí, con ese informe, se le dice al arquitecto municipal que lo valore, el que ustedes encargan de aparte. Lo valora y le dice, no tiene, a mi juicio, fundamento, no tiene rigor en estos puntos, y creo que parte de un análisis equivocado. Se le plantea ese informe también a IDON, a los redactores, por si tiene algo que corregir o que reorientar, y dicen exactamente lo mismo. Y ustedes luego piden que se haga otra vez otro informe, que volvamos a pagar otra cosa, que vamos a retrasar todo, que ya nos conocemos, hombre, que ya nos conocemos. No nos gusta y queremos retrasar y pedimos un informe del informe. Mira, está muy bien, tienen todo el derecho del mundo, lo han hecho. El ayuntamiento, a través del arquitecto municipal, que es un funcionario y no tiene adscripción política, y a través de la empresa que redactó, lo valoró. Y mira, no estamos aquí para perder el tiempo más. Yo creo que ya vale. Solo por puntualizar, en Azbarren, ¿qué pasó con la viabilidad económica? ¿Se tuvo que rehacer la viabilidad económica? Se hizo un contrato por parte del ayuntamiento, pero se tuvo que rehacer la viabilidad económica porque se fue al contencioso. Seguimos. Por lo tanto, lo que estamos solicitando no es para nada descabellado, pero bueno. Seguimos. Beraz, bozkatzera pasako ginateke, banan, zeinegarretik hasite, beratxigarrenetik hasite, beratxigarreneaz hasita, amabira arte. Baina igual irakurtzen joango gara, banan, venga, beratxigarren puntua. Perdón. Habla Basauri Bai, responde el alcalde, los demás no podemos hablar, nos quedamos... Vale. No, porque... No, Andoni, es que yo... Que no era consciente que había levantado la mano. Venga. Pero podemos seguir hablando aquí todos hasta mañana. Venga. Sí, no, claro, y si, venga. Y si directamente hablan Soraya, y les que habla, contestas... que no te había visto. Venga. Si no hay ningún problema, faltaría... No, pero si pensaba incluso que estábamos en otra ronda, pero si empezamos a contestarnos, porque era otra ronda y has contestado directamente. A mí, mira, solo voy a decir una cosa. No me gustan nada las formas estas de, igual es que soy demasiado blandita, pero lo que acabas de decir, lo de nos dimiten los ciudadanos sacando aquí pecho de que a unos son 3, el otro... Sí, Andoni, lo dices así. Y aquí, entonces, claramente puedo decir, no es por defensa del Partido Popular ni de cualquier otro partido político, simplemente creo que no son formas, porque si empezamos así, aquí vosotros perdisteis la consulta. ¿La perdisteis por qué? Porque vosotros no... Déjame terminar. Creo que es mal educado reírse cuando uno está hablando. ¿Sabes por qué la perdisteis? Porque vosotros mismos pusisteis un umbral del 20% que no llegó. Y si queréis decir la verdad, decirla, no llegaron a una previsión. Que luego asumáis que ese porcentaje a vosotros, a EH Bildu, os parezca correcto, yo no digo nada. Pero lo que hay que decir es, Asier, la verdad. Y el umbral lo pusisteis vosotros, nadie más. Consensuado con EH Bildu, que por cierto, no sé si querían, ya no lo recuerdo, si lo rebajasteis porque era un 35, algo así, fluctuó el umbral. Pusisteis un umbral y no ha llegado. Y haciendo alusión lo de meter, ya que el Nervión pasa por Basauri, el tema de San Miguel, porque yo creo que lo mismo importante es San Miguel, toda esta zona, que la playa de Vías. Y aquí parece que la consulta os la pasasteis por el Arco de Triunfo. Porque tuvisteis aquí a los ciudadanos y a los vecinos de San Miguel
diciendo que no querían más masificación y aquí la masificación vale y allí no. Si queréis vuelvo a decir que en 25.000 metros cuadrados se van a hacer las mismas casas que en 60.000. Ya está. Y es que las verdades, ¿no queréis verdades? Esto es, rebáteme alguna. Verdades. Aquí nos podemos tener esta mañana, pero es igual. Como tenemos datos todos y además hay actas que lo soportan. Verdades. Consulta. En el Pleno, por cierto, con un amplio debate donde se aprueba la consulta, hay fuerzas políticas. Algunos decimos, nosotros nos vinculamos políticamente a esta consulta si obtiene un mínimo de 20% de participación. ¿Eso qué significa? Que salga sí o que no. Que salga sí o que no. Algunos, y digo algunos, en ese Pleno nos vinculamos a que si pasaba el 20% votamos lo que se dijera. Perdiera o ganara, salía sí o salía no. La mayor parte de grupos políticos no os vinculasteis a eso. No os vinculasteis a nada, y eso hay que decirlo. No os vinculasteis a nada. No os vinculasteis a nada. No os quisisteis vincularos al resultado de la consulta. Y luego sale la consulta con un 18 y pico de participación, en algunos sitios con un 28 y en otros con un 10 o con un 8, con un 11, no sé si era el más bajo. Y algunos decimos, bueno, no hemos llegado al 20%, pero los ciudadanos han votado lo que han votado, los que han querido votar, los vecinos y vecinas, lo llevamos a pleno y cada uno nos retratamos. Y así fue. Y así fue. Y hay que recordar que los barrios más afectados en todos pasa del 20% con diferencia y de cada 4 vecinos y vecinas que quieren ir a votar, 3 votan eso. Hombre, no es verdad. Pues que se miren las actas y que se miren los datos. Estás hablando de otra cosa. Pero bueno, a ver, EH Bildu y... Bye, no sé si... Iba a decir por ilusiones, a ver si se acaba ya este tema, porque llevamos ya 8 años, por ilusiones. Nosotros en ese pleno dijimos que iba a ser vinculante sí o sí la consulta independientemente de la participación. ¿No? Algo de 20, 35 que se negoció. Nosotros dijimos que iba a ser vinculante la consulta sí o sí independientemente de la participación. Y así lo hicimos. Ya está. Ya está. Pero bueno, igual hay que... Natalia lo explicó muy bien en su día, igual empezar otra vez a explicar lo que es una consulta a un referéndum, la vinculación que tiene una consulta frente al referéndum, etc. Porque, joder, es que siempre estamos discutiendo lo mismo. Consulta. Independientemente de la participación, nosotros votamos lo que saliese. Salió un 80% que sí, votamos que sí. Independientemente que EH Bildu como tal tenga sus... No, es lo mismo. Joder, bueno, vale. Esta cosa... No sé, o sea, es que estamos haciendo el Santo Santorum del Perú y ya, mira, no quería entrar en esos debates, pero se ha pagado más por ejemplo, los garajes de Arif, vamos a sacar el tema, se ha pagado casi 5 millones, más que el Perú, y aquí no se rasga el vestido de nadie. Oye, vamos a ser serios. ¿Te parece poco lo que se las han rasgado durante 3 años y pico que he tenido que oír aquí? Hombre, por Dios. Si os parece, pasamos a votar. Bai, beratzigarren puntutik hasite, bai, irakurri mesedez. Bederatzi. Egoki bada, 57/2018 kreditu aldaketa onestea. Lurralde politika eta kontratazio arloak eskatutako kreditu gehigarria da, eta 579.882 euro eta 57 zentimoko zenbatekoa du. Bai, Sergio. Banan, ala guztia batera. Banan. Ez. PP. No. Basauri bai. No. EH Bildu. Abstención. PSek. No. EJ. Bai. Edertu, urrengo puntua mesedez. 10. Egoki bada, 58/2018 kreditu aldaketa onestea. Lurralde politika eta kontratazio arloak eskatutako 3.197.606 euro eta 32 zentimoko kreditu gaikuntza da. Ez. Bai, Sergio, bai. PP. No. Basauri bai. No. EH Bildu. Lo que comentáis en un tema técnico, pues a 2. PSek. Nosotros abstención y por el mismo motivo, porque al final es un cambio de... Lo explicaron muy bien en la Comisión de Hacienda. Ondo. EJ. A2. Edertu, urrengo puntua mesedez. 11. Egoki bada, 2/2018 eta 3/2018 konpromiso kredituak onestea. Lurralde politika eta kontratazio arloak eskatu ditu eta 840.919 euro eta 8 zentimo
Eta 36.839,15 € zenbatekoa dute urrenez urren. Sergio, Es. Pepek, Basauri bai, No. EH Bilduk, Abstención. PSek, No. EJak, Ados. ederto, urrengo puntua mesedez. 12. Egoki bada Basauriko udalaren trenbide azpiegituren administratzailearen eta Bilbao Ria 2000 sozietate publikoaren arteko lankidetza hitzarmena azkentzeko proposamena onestea. 2017ko abenduaren 21ean sinatu zuten aipatutako erakundeek hitzarmenura Pozokoetxe, San Fausto eta Bidebieta berroneratzeko eta Lapatzan salgaien geltokia abiarazteko. Sergio, Es. Pepek, No. Basauri bai, No. EH Bilduk, Abstención. PSek, No. EJak, Ados. ederto, urrengo puntua mesedez. 13. Egoki bada RE6 partzela lehiaketa publiko bidez saltzeko proposamena onestea. Basauriko hiri antolamentuko plan orokorreko San Fausto Bidebieta Pozokoetxe K banaketa arean dago aipatutako partzela. Aholkulari juridikoa mesedez. Sí, con la venia se puso de manifiesto en la Junta de Portavoces celebrada ayer la intención del grupo EH Bildu de presentar una enmienda de modificación a fin de modificar el pliego de condiciones, ahora lo explicará la portavoz, para que se incluya la obligación de la adjudicataria de respetar el convenio sectorial en el ámbito territorial que proceda. Pero bueno, como quiera que no estaba el concejal no escrito, yo creo que cuando menos conviene que se dé una explicación en el Pleno. Habría que votar esa enmienda y si se aprobara, pues se votaría el dictamen con la modificación de la enmienda. Bueno, pues como muy bien ha explicado Toño, en Junta de Portavoces presentamos la petición de que se incorporara esta modificación vía enmienda para que quedara constancia de manera lo más taxativa posible de que se garantizara a la adjudicataria de la venta de los terrenos la aplicación del convenio laboral más próximo a su personal, entendiendo que este es el convenio de construcción de Vizcaya. Pero bueno, después de la redacción de la enmienda por parte de los servicios jurídicos y teniendo en cuenta las posibilidades legales que se permite de hacer explícito eso o no, se ha redactado una enmienda pues, para incorporarlo en esos pliegos. Estábamos todos y todas de acuerdo y lo que no tengo claro es si tenemos que votar primero la enmienda y luego las dos cosas. La inclusión, ¿está? La inclusión. Beraz, bai, Sergio. Bueno, lo primero, gracias por no avisar. Y lo segundo, como no avisáis aún, no sé de qué va, pues voto que no. ¿O votas que no porque no lo he explicado bien ahora? Perdona, igual es un... No hace falta ni que me lo expliques, porque lo que has explicado da igual, pero no. Aquí, segundo plato de nadie. No. Pepek, Abstención. bai, Basauri bai, Abstención. EH Bilduk, A2. PSek, De acuerdo. EJak. Bai, ados. Beraz, oin bostako geduke, Bilduk proposatutako emendakinaz. Beraz, suposatzen da onartu ezkero, sartungo litzatekela behin-behingo dokumentuan. Ondo. Bai, Sergio. Amirugarrena ya. Bai, ja, Ona boskaute, sartute, bai, sartute. Vale, es. Pepe, No. Basauri bai, No. EH Bilduk, A2. PSek, No. EJak, Ados. ederto, urrengo puntua mesedez. 14. Egoki bada, 5/2013 foru arauaren 6. artikuluak xedatutakoa betetzeko egindako ekonomia eta finantza plana onestea. Bai, Sergio. Abstención. Pepe, No. Basauri baik, Abstención. EH Bilduk, A2. Alcalde, Soraya. creo que me he equivocado. En el punto 14
Uy, perdón, 13, esto es la presbicia ya, que tengo que andar un poco así. Mi voto ha sido un no y es abstención. Disculpad, ¿eh? No, será el 13, Soraya. Ah, estamos en el 13, ¿no? entonces, perdonad, entonces he hecho bien. Vale, de acuerdo, he hecho bien, entonces. He hecho bien. Vale. Oain bai, amagarren, oain Soraya, oain bai, oain 14. puntua bozkatu genuke. Bai. Abstención. Abstención, EAJak. Bai, ados. Listo. Vale. Eskaerak eta galderarik, aldez horretik sartutako eskaera erregu edo galderarik ez dau. Beraz, udal talde baten batek zeo zer ez badoko, amaitutzak emongo genduke gaurko pleno. Gogoratuz berriro, non gauzen, taberna nagusian, gure udalerriko lehengoko udaletxea izan zana. Venga, beste barik, arratsaldeon bat pasa. Bai, Soraya, perdona. Disculpadme. ¿Hemos perdido algo? Bai. Sí, a ver, igual he sido yo, disculpad. Estamos en el punto 13. Hemos pasado al 14, ¿no? La que Hemos yo votado quería... ya 14, el último que hemos votado es el Claro, 14. es que entonces yo tenía razón. Yo he tenido un voto, claro, me habéis liado todo el pleno. Yo lo que quería decir era lo que he dicho, que en el punto 13 he votado un no y era abstención. He dicho, en el punto 13 he votado un no y era abstención. Todos habéis conspirado. Erregistratzen duzu orduan? En el punto 14, evidentemente también es abstención, manteniendo el esto. Y luego nosotros tenemos ruegos. Es que como ha sido tan así... A ver, orduan... Si estábamos en el 13, lógicamente... En el punto 13 y en el punto 14 se abstiene el Partido Socialista, ¿no? Eso es, disculpad, disculpad. Nada. Solo ya las preguntas que tengas. Bueno, es un ruego muy pequeño que va englobado varias acciones. Dentro de poquito creo que ya empezaremos a elaborar los nuevos presupuestos y os ruego, como lo tuve que hacer también aquí en el pleno para que la normativa del taxi eléctrico saldría, por favor, os ruego que las enmiendas que buenamente o que nos habéis aceptado presupuestariamente, que se empiecen a poner en marcha, porque si nosotros hacemos enmiendas es para que la ciudadanía las disfrute, como son los detectores de humo, la instalación de wifi. Creo que hemos tenido bastante paciencia en los lugares y tal, pero papeleras cenicero, la renovación de los juegos infantiles, una serie de cosas que al final pasa un año o dos y evidentemente nosotros no hacemos enmiendas para salir en un titular, las hacemos para que se realicen y que se ejecuten presupuestariamente. Ese era nuestro ruego. Se recoge, evidentemente, si las enmiendas aceptan... Que conste que en las comisiones también las hemos solicitado, reiterativamente. No, que bien, que digo que si las enmiendas aceptan, evidentemente es con voluntad de cumplirlas, y es cierto que en alguna hemos andado retrasados y en alguna estamos teniendo alguna dificultad que explicaremos, pero evidentemente si aceptamos entendemos que son positivas. Evidentemente que algunas operativamente por alguna razón cuesten, pero lo comentaremos. Es que y ahora creo que sí. Lo que nos toca, Parcatu, y que quede claro que la voluntad es de luego de cumplirlas. Gora San Miguel. Gora beti, gora beti.